de City to City en Norteamérica y el Caribe. Y hemos interactuado, creo que con la mayoría aquí a través del programa de Iglesia Floreciente, y estos webinars son parte de nuestra visión de poder exponernos a temas, tratando y reflexionando en ellos desde nuestra perspectiva latina, especialmente la realidad latina que vivimos como latinos en los Estados Unidos y en el Caribe. Y con este tema es muy importante para nosotros, sin embargo, poco tratado en las iglesias latinas. Quiero abrir con bueno, primero quisiera orar y pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Y quiero darle también las gracias al hermano Juan José, al doctor Juan José, que es un aliado nuestro en estos esfuerzos y que organiza estos espacios utilizando los recursos que él tiene de por años, haciendo reflexión teológica y práctica misional en Latinoamérica. Y ahora compañero de Iglesia Floreciente. Y José, ¿pudieras guiarnos en oración, por favor? Oramos. Señor, te agradecemos la bendición que nos das de estar juntos delante de tu presencia. Y gracias, Señor, por el regalo que nos das en la vida de Robert, lo que vos le has dado, Señor, en estos años de experiencia, en la pastoral, en la misión, en la educación, en la difusión de tu reino. Señor, agradecemos también las posibilidades que tenemos hoy de estar aquí, de estar reunidos en este encuentro, y te pedimos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, que nos dé discernimiento, y también, Señor, que produzca en nosotros el querer como el hacer. Guía a Robert en lo que has venido guiándolo, Señor, en este tiempo, y particularmente para esta reunión de esta mañana. Gracias, Señor, te damos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, abro con un pasaje clásico que todos nosotros conocemos, clásico en términos misional. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, siempre este es uno de los pasajes que nosotros citamos. En Mateo 5, cuando Jesús en el Sermón del Monte dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Luego usa otra metáfora ahí mismo, dice, ustedes son la luz del mundo. Y no nos deja tratando de adivinar qué significa eso, sino que lo describe. En el verso 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Estas son dos metáforas que Jesús une en esto. Dicen los escritores que no deben mezclarse la metáfora, pero Jesús es experto en mezclarla. Y estaban juntas, ¿verdad? Porque el sal habla de una presencia profunda, ¿verdad? Porque cuando la sal está en la superficie y es visible, no sirve para nada, sino para echar a la basura. Es cuando se hace invisible y penetra, que hace su labor de preservar y de sazonar, ¿verdad? Y desde esa presencia profunda, allí nosotros entonces mostramos la belleza del reino de Dios, tanto en lo que decimos, en lo que hablamos, en la palabra, como también en nuestro accionar. Ahora, la pregunta que nos hacemos hoy, y Tomás la planteó en la introducción, y es esta: ¿está la iglesia latina capacitando a su gente para ser sal, penetrando luz a través de palabra y acción en el lugar donde invierte la mayor parte de su tiempo la gente, que es el trabajo? Quiero presentarles dos casos y más adelante un tercero. Una vez en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, al finalizar un mensaje que prediqué, se me acercó una actriz que era líder de su iglesia, creo que todavía lo es, y estaba preocupada y me pidió oración porque para ella retener su rol en la serie de televisión en la que ella participa, no le pidieron, no le sugirieron, le exigieron hacerse Botox. Y Botox es
las inyecciones que se usan para eliminar las arrugas de la cara y eso. Y me llamaron la atención dos cosas. Primero, cuando la vi, era una muchacha joven, hermosa, que no le vi arruga por parte. Y yo dije, oye, pero qué exageración esta, porque debió ser microscópico, un microscópico lo que lo vieron. Pero lo que más me preocupó fue esto. Para ella, las únicas dos opciones que tenía era o renunciar al trabajo o ceder a la presión en contra de su voluntad. Y lo que pude ver fue a una joven que ama al Señor, que es líder en su iglesia, sin las herramientas para enfrentar los dilemas y las luchas y las tensiones que son propias de su área de vocación. No sabía qué hacer. El segundo caso es en mi conversación con un buen querido amigo que es un líder de su iglesia, anciano en su iglesia. Y es un alto ejecutivo de una de las firmas bancarias más poderosas de los Estados Unidos. De nuevo, es un hombre de fe. Incluso es un hombre que invierte mucho en la obra de Dios. Tú andas con él y tú sientes que termina siendo mejor persona porque es un hombre que ama a Dios. Pero yo le hice esta pregunta tomándonos un café una vez en Nueva York. Yo le dije, si el reino de Dios desciende sobre tu institución, sobre tu empresa, sobre el mundo en que tú trabajas, ¿qué cambiaría? Y él se quedó pensando así y me dio una respuesta que a mí me sorprendió. Él dijo, porque imagínate, esta respuesta viene de un capitalista carta cabal. Y me dijo, creo que mi salario sería cortado por la mitad. Oigan eso. El punto es que él, con esa pregunta, si el reino de Dios viene sobre tu empresa, él lo relacionó con equidad y justicia. Pero él nunca había pensado en esa dimensión de su fe con respecto a su trabajo. Entonces, la pregunta que quiero que abordemos hoy es, ¿cómo es que las buenas noticias del reino de Dios, de que Jesús ha venido y su reino está entre nosotros, el reino de Dios en Jesús, cómo cambia eso nuestra visión y nuestra práctica en el trabajo? Y esta pregunta la hago a la luz de tres aspectos importantes que son, creo, muy relevantes para nosotros latinos viviendo en ciudades como la que estamos viviendo en Estados Unidos y también en el Caribe. Y se aplica a Latinoamérica también. Quiero que veamos tres cosas. Primero, el ámbito de trabajo, que es una nueva realidad la que nos toca vivir hoy. Nunca vista antes en la historia. Lo segundo es que tenemos que tener una visión distinta del trabajo. Es una visión teológica que es única, que es lo que nos equipa para hacer precisamente sal y luz en el trabajo. Y lo último que voy a dejar, y que quiero dedicar un buen tiempo en esta ocasión, cuando he hablado de esto, lo he mencionado, pero quiero dedicarle un buen tiempo, porque tenemos el tiempo, es una práctica olvidada, o yo diría totalmente obviada, que sin eso, sin esa práctica, somos sal insípida. ¿Ok? Así que primero, el ámbito del trabajo, que de nuevo, el ámbito en el que nos ha tocado trabajar como cristianos en el mundo de hoy, nos presenta un nuevo desafío que es práctico y misional a la vez. Cuando el Nuevo Testamento se escribe y la iglesia nace, ¿verdad? Los creyentes están llamados a ser sal y luz en un mundo pluralista precristiano. O sea, el cristianismo era algo completamente nuevo, era algo extraño para el mundo pluralista diverso de hoy. Pero para nosotros estamos llamados a ser sal y luz en un mundo pluralista post-cristiano, donde los valores que nosotros enfrentamos, las prácticas laborales, las posturas que se tienen, las motivaciones que se tienen, cada día son más y más distantes de nuestra fe, incluso hasta hostiles a la fe cristiana, como vimos en el caso del ejemplo que presenté al principio. Y donde más intensamente se manifiesta la distancia entre lo que nosotros creemos y valoramos y lo que el mundo vende, es donde pasamos la mayoría del tiempo, que es en el trabajo. En la historia,
de nuevo, este es un momento singular porque, aunque es cierto que nosotros tenemos mucho parecido con el cristianismo del Nuevo Testamento, por la pluralidad de fe, de religiones, de creencias que abundaban, y el cristianismo era uno más dentro de muchos. Y en el Nuevo Testamento vemos que los cristianos florecieron en un mundo pluralista que tenía valores encontrados y diversos a los de ellos. Hay una diferencia muy marcada porque los valores sociales nuestros, nuestra ética de trabajo, nuestra ética de poder, nuestra ética de sexo, nuestra ética del dinero, aunque en ese tiempo era algo nuevo de nuevo, para el mundo de hoy, en el post-cristianismo de hoy, los valores cristianos se sienten como pasado de moda. En el mejor de los casos te ven como desfasado, y en el peor de los casos, como sucede mucho en nuestra ciudad, lo ven como que nosotros somos el problema social. Y en gran parte, y no voy a entrar en ese tema, es por culpa nuestra, por culpa de la misma cristiandad, porque nosotros hemos usado el poder para imponer nuestros valores. Y el mundo de hoy se siente resentido contra nosotros, porque nos han experimentado como un espacio de imposición y de poder, que es totalmente contrario al Jesús que seguimos. El punto es que nosotros tenemos que capacitar a nuestra gente a vivir en misión en un contexto pluralista y muchas veces hasta hostil a nuestros valores. Como decimos en City to City, ya no estamos en Jerusalén, señores, estamos en Babilonia. Tenemos que reconocer esto y tenemos que capacitar a nuestra gente a ser agentes del reino de Dios en esta nueva realidad. ¿Cuáles son las herramientas que le damos? Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto es la visión del trabajo. El primer punto, que es el ámbito que nos toca trabajar, nuevo, desafiante, mundo pluralista y hasta hostil. Pero enfrentamos eso con una visión renovada del trabajo. Tenemos que ayudar a nuestra gente a ver el trabajo con los lentes del Evangelio de Jesús. Es lo que nosotros llamamos con una visión teológica única. Y algo que me gusta usar es describir la historia del trabajo desde la perspectiva del plan redentor de Dios a través de la historia. Si nosotros fuéramos a contar el Evangelio mirando toda la narrativa bíblica, diríamos, y los que son participantes del incubador saben que hablamos de eso, hablamos de 4 capítulos, los 4 capítulos de la historia de redención o de salvación de Dios. Está la creación, está la caída, está la redención y está la restauración o consumación de todas las cosas. Bueno, si tomamos el tema del trabajo y lo sometemos a esos 4 capítulos, nos da una visión completa del trabajo, nos da una visión que nos permite y nos da la capacidad de poder vivir nuestra fe en el mundo de hoy. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de la creación, nosotros aprendemos que el trabajo es algo increíblemente digno. No solamente la dignidad del trabajo, porque Dios trabaja y también Adán trabaja, cultiva la tierra, y Adán y Eva están llamados a dominar o subyugar la tierra, que quiere decir administrarla para prácticamente, ok, lo pongo en el Edén, ahora conviertan ustedes, usen su creatividad y la imagen de Dios para convertir al mundo entero en un Edén ahora, ese mundo salvaje que está afuera. O sea, el trabajo es algo digno, pero no solamente digno, sino que en la creación aprendemos que el trabajo es espiritual. Uno de los problemas de la iglesia evangélica, especialmente la iglesia latina evangélica, es nuestro dualismo, donde separamos lo espiritual de lo material y donde decimos que lo espiritual es lo que tiene valor y lo material no. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, todo lo que se orienta hacia el diseño y propósito de Dios, eso es espiritualidad cristiana. Y todo lo que se orienta hacia los propósitos del mundo, esa es otra espiritualidad. Entonces, la espiritualidad del trabajo lo vemos en este ejercicio que Dios le dio a Adán de cultivar la tierra. Es interesante que la palabra cultivar es la palabra que se usa para el culto litúrgico, la liturgia en el Antiguo Testamento. Es de donde nosotros sacamos la palabra culto, cultivar. El trabajo con las manos y en la tierra era un acto
acto de adoración a Dios. Y ahí vemos que el trabajo en la creación, vemos que es algo digno. Es un acto de adoración, es una expresión de quienes somos a un Dios que agradecemos y le presentamos nuestros dones al Señor. Pero sabemos que viene la caída que lo daña. Y en la caída, no es solamente que Adán pecó y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, sino que, como dice el doctor Antonio González, que vamos a tener en este espacio, que ha sido uno de nuestros mentores en el área de la teología, con Adán se introduce una lógica que daña todo, que se llama la lógica de la autojustificación. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando yo ahora convierto algo bueno, como por ejemplo el trabajo, el sexo, puede ser cualquier cosa que Dios creó que es bueno, pero ahora se convierte en el objeto a través del cual yo quiero justificarme y encontrar mi propia identidad. Y se convierte en un sustituto de Dios porque utilizo eso y los frutos de eso para yo sentir que soy alguien y que tengo identidad. Otra manera de expresarlo es que el trabajo se convierte ahora en la caída en un objeto idolátrico a nivel personal y a nivel cultural. Y cuando algo se convierte idolátrico, se convierte opresivo. Porque como yo ahora tengo que definir mi vida por esto, todo lo que se opone o obstaculiza eso, lo oprimo y lo desecho. Y comienzo a relacionarme con las demás personas en torno a cómo los uso y los consumo para lograr mi identidad a través del trabajo. Y por eso, no solamente es un objeto idolátrico, sino también que se convierte en una herramienta opresiva a nivel comunal y a nivel estructural. El trabajo ahora es sudor, física, mental y espiritualmente, es sudando, ¿verdad? Vemos la desigualdad y la opresión que surge. Surge la estructura como comunidad en Babel de uso y abuso de unos de otros. Y el mundo, el concepto del mundo comienza ahora, el mundo se organiza bajo lo que Walter Wick llama, ahora es un sistema de dominación. Todas las comunidades se forman de esa manera y la cultura del trabajo es un sistema de dominación. Pero gracias a Dios, que Dios nos ama tanto que dice, no, no lo puedo dejar así. Y empieza el proceso redentor del Señor. Dios crea una comunidad y la libera de un ámbito laboral, porque es interesante la historia del Excel. ¿Por qué se estaba quejando la gente? Del fuerte que le estaban dando en el trabajo. Era opresivo. Señores, a los hebreos le pagaban su labor. O sea, en la Biblia, mala paga es esclavitud. Y esta gente gritan por la opresión que están sintiendo, por un ámbito laboral de extrema opresión. Y Dios viene y muestra la nueva realidad que Él quiere construir, su reinado. Cuando Dios reina, las cosas cambian y los libera a ellos. Y bajo su reinado, la dignidad del trabajo comienza a rescatarse. Eso es lo que nosotros vemos en el libro del Pentateuco. Por ejemplo, cuando Dios provee el maná, se asegura de que el maná sea para todos, que las personas que sean más hábiles, que tengan más manos y más familiares, no tengan ventaja sobre los que caminan más lentos o más ancianos. El maná está provisto para todos. Cuando entran a la tierra prometida, el principio del maná continúa siendo vigente. Y ahora Dios limita la cosecha para que tú no coseches todo y lo dejes para el inmigrante y para el pobre. Bueno, tenemos las leyes laborales. A los 7 años tú despides a alguien que se tuvo que alquilar contigo, pero tú le das un severance pay, como decimos los americanos. Tú le das una liquidación para que salga de su pobreza. O sea, Dios, a través del pueblo que Él reina, cuando Él reina, comienza el trabajo a volverse de nuevo dignificante hasta para el esclavo y para el extranjero. Pero no es hasta que viene Jesús, el supremo redentor, porque todo eso era preparando el camino para la redención plena que venía. Cuando viene Jesús y su reino, que nosotros podemos rescatar la plenitud de lo que es el trabajo en términos de dignidad y algo como humanizar, que nos humaniza. Y si de este lado de la cruz nosotros seguimos luchando con las tendencias idolátricas y opresivas del trabajo, sí seguimos, pero ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos la comunidad de fe, tenemos a nuestro Rey Jesús que orienta lo laboral, al punto de que aún el esclavo, que era lo más
inhumano que había en el Imperio Romano es humanizado bajo el reinado de Jesús. Pero no solo eso, sino que tenemos la historia de cómo termina todo, que es la consumación o la redención de todas las cosas, que el trabajo será un constante acto litúrgico